Hola, ¿cómo están? Hoy nos corresponde nuestra última charla sobre la crisis de octubre, las crisis institucionales en Chile y el proceso constituyente que está viviendo Chile. En el caso de hoy nos vamos a concentrar en las perspectivas del proceso constituyente, es decir, en una de las derivadas más importantes que emergió de la crisis del 18 de octubre, que no estuvo en la génesis ni al día siguiente, pero que sí irrumpió con claridad después de una o dos semanas y que hoy sin duda es el factor crucial y que va a determinar un poco cómo se desenvuelve Chile hacia el futuro. Si uno tuviera que poner el punto de partida, el punto de partida es la Constitución de Pinochet-Jaime Guzmán, que es la Constitución también llamada de 1980. Se dice Constitución de Pinochet porque gobernaba Pinochet, de Jaime Guzmán porque Jaime Guzmán es el principal constituyente de Pinochet, el principal artífice, el intelectual que estuvo detrás. Obviamente no la hizo solo, había una comisión de estudios de la nueva Constitución que por lo demás se llamaba Comisión Ortúzar, pero si uno ve los dos capítulos centrales de la Constitución en términos doctrinarios, que es el capítulo 1, el de las bases de la institucionalidad, y el capítulo 3, el de los derechos y deberes fundamentales, uno se da cuenta que ahí el argumento, la lógica, el sustento doctrinario que le imprimió Jaime Guzmán a los debates terminó por imponerse de una manera muy nítida, y por eso los estudiosos del derecho constitucional, los contemporáneos, señalan que Jaime Guzmán fue fundamental, que era un hombre bastante joven, había nacido en 1946, había estudiado en los años 60 en la Universidad Católica, fundador del movimiento gremialista en su año de estudiante de Derecho, y luego uno de los líderes contra la Unidad Popular, participante activo en el programa A Esta Hora Se Improvisa, y poco después del 11 de septiembre del 73 asume como uno de los consejeros constitucionales o constituyentes del nuevo gobierno. Y en ese sentido se constituye en un personaje relevante. Y Pinochet asume como presidente de la Junta en un principio y luego con el cargo de presidente de la República. Y en 1980, cuando se cumplían 7 años del 11 de septiembre, se hace un plebiscito para ratificar la vigencia de una nueva Constitución. Evidentemente el plebiscito no tiene las características propias de las consultas democráticas o de las elecciones democráticas plurales, con plenas libertades públicas, sino que más bien tiene la lógica de los procesos constituyentes históricos chilenos, es decir, cuando un sector de la ciudadanía ha triunfado mediante una guerra civil, en 1829 los conservadores contra los liberales, se instituye la Constitución del 33, en 1891 los balmacedistas organizan un congreso constituyente y hacen su constitución, la que no tiene vigencia, y en 1924-25 la Constitución del 25 con Alessandri repuesto en la moneda. Bien, bajo la misma lógica y sin Congreso Nacional funcionando, se convoca a un plebiscito para aprobar la nueva Constitución. En ese plebiscito había básicamente 3 consultas relevantes. La primera era si se aprobaba o no la Constitución de 1980. Esto significa el articulado permanente de la Constitución. En segundo lugar, había un conjunto de artículos transitorios que en la práctica, cuando uno los lee, se da cuenta que suspendían la vigencia de la Constitución permanente hasta el término del periodo de transición. Y en tercer lugar, la continuidad de Pinochet como presidente para el periodo de transición, es decir, para el periodo 1981-1989. Y los 3 iban en la misma consulta, porque estaban los 3 en la Constitución. De manera que cuando se aprueba la Constitución después de ese plebiscito, al cual se opone, por supuesto, la oposición, que tenía menos espacio de participación y que lideró políticamente Eduardo Frei Montalva en un famoso acto en el Teatro Caupolicán, en que tuvo un contundente discurso del propio expresidente de la República, finalmente pasó a regir esta nueva Constitución.
Y esto significaba que la Constitución regiría hacia adelante por el periodo de transición, pero después por el periodo de plena democracia. La oposición no aceptaba la Constitución en dos sentidos. No la aceptaba por su génesis, había sido hecha en dictadura, y no la aceptaba por su contenido. Algunos miembros de la oposición la llamaban un cesarismo presidencial bajo tutela militar, por la función que asignaba a las Fuerzas Armadas como garantes del orden constitucional de la República. De manera tal que la oposición se encontraba con un dilema muy potente, era qué hacer frente a una Constitución que descalificaban por su origen y por su contenido. Y en 1984, de alguna manera, lo zanja, no definitivamente, pero sí logra conducir un poco el proceso, Patricio Aylwin, el ex presidente de la Democracia Cristiana y futuro presidente de la República, cuando dice que no aceptando la legitimidad ni el contenido de la Constitución, la acepta como un hecho. Es decir, la Constitución es un hecho que rige Chile hoy, por ende hay que prepararse para derrotar a Pinochet con sus propias reglas, o como diría Ricardo Lagos en su momento, hay que derrotar a la dictadura con su propia Constitución. Y eso pasa a ser muy relevante o muy decisivo, porque va a determinar la actuación de la oposición al régimen militar en los últimos 5 años, es decir, desde 1984 a 1989. En esos minutos existía la Alianza Democrática, en el futuro existirá la concertación de partidos por el no, y finalmente la concertación de partidos por la democracia. Hubo intentos de alterar el mecanismo constitucional. Por ejemplo, el año 85, la Iglesia Católica convocó a un acuerdo nacional para la transición a la democracia plena, que no fue aceptado por el gobierno del general Pinochet, y finalmente siguió la transición como estaba prevista, y eso significó que en el 88 Pinochet fue candidato. Como candidato fue derrotado en el plebiscito, y al ser derrotado continuaba un año más en la moneda, tenía que dejar el poder en el 11 de marzo de 1990, pero en ese periodo se produjo un proceso de reformas constitucionales consensuada entre la oposición de la concertación con el gobierno y su ministro Carlos Cáceres. Podríamos decir que la Constitución que rige desde entonces la democracia chilena es la de 1989 en adelante, que tiene mayor legitimidad, sin perjuicio de lo cual la oposición, tras los comicios, dice que aún quedan reformas importantes que hacer, como el sistema binominal, por ejemplo, y la eliminación de los senadores designados y vitalicios que estaban en las normas constitucionales y que alteraban ciertamente la composición del Congreso Nacional, porque afectaban los quórums y afectaban de alguna manera a lo que significaba el cuerpo electoral, es decir, a la propia democracia. Pero en general la democracia chilena empieza a funcionar desde 1990, tiene razonables éxitos en materia política y económica, y finalmente el sistema también tiene logros sociales relevantes. Sin perjuicio de ello, Ricardo Lagos, como presidente de la República del 2000 al 2006, también se plantea la necesidad de hacer una constitución, como él la llama, para todos los chilenos. Y eso es lo que lo lleva el 2005 a una negociación con el Senado, que preside el senador Sergio Romero, que ya había sido presidente del Senado unos años antes. Sergio Romero era de Renovación Nacional, y logran hacer un acuerdo, una negociación importante sobre muchos aspectos relevantes de la Constitución, para tener una carta fundamental que fuera, entre comillas, de todos los chilenos, ratificada en democracia, y que pusiera fin a algunos aspectos que se consideraban inaceptables, como el fin a la tutela militar o a la distorsión de las mayorías en el Congreso. Y esto llevó al presidente Ricardo Lagos a firmar esta nueva Constitución como Constitución Política de la República de Chile, o Constitución de 2005, con la firma del presidente Ricardo Lagos y de todos sus ministros, es decir, se eliminaba la firma de Pinochet y de todos sus ministros, y además decir
en su discurso del 17 de septiembre del 2005, este es un día muy grande para Chile, tenemos razones para celebrar. Tenemos hoy por fin una constitución democrática, acorde con el espíritu de Chile, con el alma permanente de Chile. Es nuestro mejor homenaje a la independencia, a las glorias patrias, a la gloria y a la fuerza de nuestro entendimiento nacional. Y luego decía que esto era el comienzo de una nueva etapa de nuestra historia, con una patria más grande, más unida y más prestigiosa. En otra parte decía que este nuevo texto constitucional es un logro de todos los chilenos. Además, argumentaba, por fin tenemos una constitución que ya no nos divide. Y finalmente, afirmaba el presidente Ricardo Lagos, el texto constitucional se basa en el Estado moderno y la democracia y es producto de un mandato que proviene del pueblo. Es decir, Chile lograba tener una constitución acordada por las instituciones democráticas, presidente de la República y el Congreso Nacional, ratificada por el Congreso Nacional casi por la unanimidad de sus miembros, es decir, en democracia, y con la firma del gobierno del presidente Ricardo Lagos, que además era del sector socialista de la Concertación. Se suponía que esta constitución iba a durar largos años, décadas y eventualmente todavía más. Sin embargo, pese a ello, la discordia constituyente o la discordia constitucional siguió vigente. Es decir, después del 2005, diversos sectores sostenían que Chile requería cambios mayúsculos, cambios profundos, cambios de sistema económico neoliberal y que eso implicara hacerlo por vía constitucional, que no bastaban leyes, reformas convéticas o alteraciones simples, sino que se requería un cambio de fondo. Y pasa una cosa que, siendo simbólica e importante, se le sigue llamando curiosamente a la Constitución del 2005 Constitución del 80, es decir, no permea en la sociedad esto de llamarle Constitución del 2005. Y por otro lado, me parece que hay una falla, el 2005, que en ese minuto no se comentó, es decir, no es una falla atribuible a Ricardo Lagos o al Senado de la época, que se podría haber llamado un plebiscito que ratificara la Constitución. Habría que ver cuál es la fórmula para hacer ese llamado, pero no se hizo, para que el pueblo ratificara la Constitución. No se hizo y por ende hoy día se dice, claro, fue un arreglo de cúpula en esta lucha por el concepto de democracia. De manera que sigue vigente la discordia constitucional y por ende durante el 2019, cuando surge la crisis de octubre, empiezan rápidamente a debatirse dos cosas. Una, respecto del texto constitucional. Si es necesaria una nueva constitución o reformar la constitución actual, esa es una idea. Y segundo, ¿cuál es el mecanismo para hacer una nueva constitución o reformar la constitución actual? Si es el Congreso, podría ser un Congreso constituyente, que en alguna medida, aunque era en situaciones extraordinarias, podría ser la fórmula de Balmaceda en 1891 o la fórmula que sugirieron algunos para el presente, darle un especial mandato constituyente al Congreso que se eligiera en Chile. Lo que más se comentó fue la Asamblea Constituyente, que algunos sectores, particularmente extraparlamentarios, sugirieron o exigieron fuera ciudadana. Esto significaba no política y que representara a sectores sociales, no necesariamente una persona, un voto, sino que representara a los trabajadores, a los vecinos, a las mujeres, a los pueblos originarios, o sea que tuviera otra lógica de composición, como lo que existió en algún minuto en Chile, una asamblea de asalariados e intelectuales. Y finalmente una convención constituyente, que es la fórmula que terminaría quedando. Si ustedes escuchan el primer discurso que dio el presidente Piñera al respecto, él habló de Congreso Constituyente, es decir, no habló ni de Asamblea Constituyente ni de Convención Constituyente, pero en la práctica el tema derivó y la exigencia de Asamblea Constituyente tampoco fue aceptada, aunque la forma
si es que es cogeneración democrática, llámese convención, llámese asamblea, llámese congreso, tiene más o menos los mismos efectos. Es decir, por un lado se reconoce la discordia constitucional, por otro lado hay que fijar el mecanismo. Puede ser a través de un cambio de constitución o de una reforma de la constitución vigente, puede ser a través de un congreso, de una asamblea o de una convención. ¿Cómo se llegó a la fórmula que se está realizando hoy o se está en proceso hoy? En la jornada del 15 de noviembre, que fue una larga jornada y después de varios días de tensiones, de violencia en la sociedad chilena y de grandes presiones sobre el Congreso Nacional, se reunieron la mayoría de los sectores políticos representados en el Congreso, con exclusión del Partido Comunista, que no quiso participar, para discutir cómo se estaba desarrollando la crisis social y política de Chile a partir del 18 de octubre, estimando que era necesario, en primer lugar, restablecer la paz y el orden público en Chile. Ese era un objetivo prioritario del país. Era un objetivo que se planteaba el gobierno, que se planteaba la ciudadanía y ciertamente también era una urgencia para los parlamentarios. Pero paralelamente, junto con la paz y el orden público, que es un deseo permanente de la ciudadanía, existía la necesidad, a juicio de estos parlamentarios, de afrontar el tema constitucional, es decir, de no dejarlo debajo de la alfombra, de no dejarlo como si no existiera, sino que derechamente asumir cuáles eran las formas de solucionar la discordia constitucional que se arrastraba durante muchos años y de atender a la demanda de la ciudadanía, que a juicio de muchos de ellos existía en torno a la necesidad de cambiar la Constitución. Para que eso fuera viable, ¿qué debía tener un proceso constituyente? En primer lugar, debía consultársela a la ciudadanía, y en eso se entendió que lo mejor era un plebiscito de entrada y de salida. El plebiscito de entrada es para ver si la gente quiere o no quiere una nueva Constitución, porque a lo mejor son algunos nomás los que quieren la nueva Constitución y la mayoría no quiere la nueva Constitución. ¿Cómo se puede saber eso? Se le pregunta a la misma ciudadanía, ¿quiere usted una nueva Constitución o no quiere una nueva Constitución? Esa sería la primera pregunta que se hace. Si triunfa, quiere una nueva Constitución, ya veremos qué pasa. Si triunfa, no quiere una nueva Constitución, sigue la Constitución vigente y eventualmente sigue tal cual, se le hacen reformas en un área, se le hacen reformas en otra área. Y luego hay que ver cómo funciona ese proceso constituyente. Si triunfara la necesidad de una nueva Constitución, cómo funciona ese proceso constituyente. Es decir, quienes integran el órgano constituyente, cómo se constituye esa instancia y cómo se aprueban las decisiones que ahí se tomen, por simple mayoría, por un quórum que sea más calificado o de qué manera se hace. Cuando se estaba discutiendo esto, no estaba claro qué iba a pasar, de manera que los municipios convocaron a realizar consultas constituyentes, algunas personas lo hacían por su cuenta, hubo asambleas que se realizaron, cabildos constituyentes en distintos lugares para plantear distintos temas, algunos incluían asuntos que eran meramente legales, otros cambios al sistema AFP, algunos educación gratuita, o sea, cada persona empezó a plantear lo que eran sus inquietudes o intereses. Ya veremos qué de eso pasa efectivamente o no a una constitución. Eso es parte del problema. Lo que hace la Constitución en términos históricos, desde que existe el constitucionalismo, es organizar los poderes del Estado y declarar los derechos y deberes de las personas. Esto lo hace en un mismo texto constitucional o en la fórmula que se adoptó en algunas ocasiones en la Constitución, una cosa, y en la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano, lo otro. Pero la idea es básicamente la misma. De manera que el proceso constituyente estaba en marcha. Y se suponía que en abril íbamos a tener, el 26 de abril, la convocatoria a este plebiscito. Esta convocatoria debía incluir, por supuesto, propaganda, discusión pública, una suficiente información, de manera que la gente votara con conocimiento y finalmente un resultado por A o por B.
por nueva constitución o no nueva constitución. ¿Cuál era el mecanismo? Plebiscito de entrada que ahora, en las circunstancias actuales, está fijado para el 25 de octubre. El 25 de octubre la ciudadanía decidirá si hay, no hay nueva constitución. Luego, la convención constituyente, que puede ser de dos maneras, lo veremos en un par de minutos, tiene que decir qué contenido tiene la nueva constitución. Si es que el plebiscito de entrada dice sí queremos nueva constitución. Luego tiene que conformarse el órgano constituyente es la convención constituyente, y esa convención constituyente tiene que evacuar la nueva constitución. Y luego tiene que venir un plebiscito de aprobación. Pues a lo mejor mucha gente que dijo, sí, yo quiero nueva constitución, no le gusta el resultado de la nueva constitución. De manera que eso podría eventualmente cambiar y alterar el resultado final. ¿Por qué hay tanta discusión? Primero hay que entender que hay ciertos factores que, estando en la constitución original, tienen algún nivel de polémica, o se dice tienen que estar también garantizados parcialmente en la nueva constitución. Uno es la forma de comprender el principio de subsidiariedad. El principio de subsidiariedad no está en la constitución del 80, pero en alguna medida la informa. Es decir, no está declarado en alguna parte de la constitución subsidiaria, pero sí es un principio articulador de la constitución de 1980 original, y que defendía fundamentalmente Jaime Guzmán. Es decir, articulaba las relaciones entre el Estado, las personas y los cuerpos intermedios, por lo cual el Estado estaba al servicio de la persona humana, y su finalidad era promover el bien común, por el cual el Estado reconoce y ampara a los grupos intermedios a través de los cuales se organiza y estructura la sociedad, y les reconoce su adecuada autonomía para cumplir sus propios fines específicos. Es decir, está el principio de las autonomías sociales y la subsidiariedad. Y el Estado actúa cuando los particulares no quieren o no pueden realizar una determinada actividad y es necesario para el bien común que el Estado intervenga. De manera que el principio de subsidiariedad actúa como un principio articulador. Es un principio que no hace al Estado más grande o más chico, hace que el Estado actúe más o menos según las necesidades sociales en un momento histórico determinado. Por ejemplo, durante la crisis de la pandemia, el Estado actúa más. Entre otras cosas, actúa más porque están detenidas parte de las actividades productivas y otras cosas. O sea, ese es un principio cuya actuación es prudencial, pero que se discute y que eventualmente un sector importante de la población quiere eliminar. Hay un segundo concepto, que es el de propiedad privada, que hay algunas personas, sobre todo el mundo de la izquierda, que les costó aceptar, particularmente porque dentro del marxismo este era un principio constitutivo de no aceptación. Lo dice Marx al final del manifiesto del Partido Comunista. La cuestión central es el tema de la propiedad privada sobre los medios de producción, que el marxismo no acepta. Obviamente los socialistas chilenos en el exilio terminan por aceptar la propiedad privada de los medios de producción, y así lo aplican cuando son gobierno durante la Concertación. Pero lo relevante no es solo aceptar la propiedad privada, sino que sus consecuencias. Por ejemplo, si por alguna razón hay expropiación por causa de necesidad pública, que puede haber, si la expropiación es pagada a precio de mercado y es pagada al momento de la expropiación y no posteriormente. Es decir, son consecuencias que son prácticas, porque hay quienes han declarado que hay que terminar con la primacía que le asigna la Constitución a la propiedad privada. Y un tercer elemento que está en discusión es el tema de la libertad de enseñanza, sobre todo porque en las discusiones del 2006 o del 2011 estuvo esta idea de privilegiar al Estado como proveedor de la educación, lo que iría en perjuicio de la libertad de enseñanza, que tiene dos niveles: abrir, organizar y mantener establecimientos educacionales, y el derecho preferente de los padres a educar a su hijo. Son temas en disputa que van a estar, y puede haber otros tantos temas en disputa. Bueno, eso es lo que hace un órgano constituyente: discutir los temas, ponerlos sobre la mesa y finalmente sancionarlos. ¿Qué novedades va a tener el órgano constituyente actual? Primero es que se estableció que iba a haber una convención paritaria, es decir, igualdad de hombre y mujer en su composición, lo cual es una gran novedad muy curiosa, porque podría alterar las votaciones, o sea, podría ser no democrática al subsidiar a los hombres o a las mujeres que hayan perdido
electoralmente. Había otras formas para resolver este problema, pero veremos cómo se soluciona. Puede que no sea exactamente paritaria, pero va a tender a una mayor igualdad de participación. En segundo, para aprobar que una reforma o una iniciativa esté dentro de la nueva Constitución, tiene que contar con 2/3 de los convencionales que estén de acuerdo para que se incluya en la nueva Carta Fundamental. Y lo tercero, que no está definido, es que puede haber tanto una convención mixta constitucional, esto significa que está integrada por miembros del Congreso Nacional y personas elegidas ad hoc para la nueva Constitución, o una convención constitucional, esto significa que es 100% elegida para ser un órgano constituyente y por ende no incluye a ningún miembro del actual Congreso Nacional, salvo que los miembros del actual Congreso Nacional dejen el Congreso Nacional para ser miembros de la Convención. Ahora, ¿qué significa eso? Que va a haber una elección de miembros de la Convención Constitucional, mixta o meramente constitucional, es decir, tendremos más procesos eleccionarios que los que hemos tenido habitualmente. Esa convención va a trabajar durante varios meses, va a tener que evacuar un proyecto de constitución, que nosotros todavía no sabemos todos los reglamentos que va a tener internos de funcionamiento, y finalmente vamos a tener el resultado que corresponde. Si es que gana la opción apruebo la nueva Constitución. ¿Qué dificultades se presentan? Cuando uno se pregunta hacia dónde va Chile, ¿cuáles son las disyuntivas que están en juego? La primera, dicen los partidarios de la nueva Constitución, es que por primera vez Chile va a tener una Constitución emanada de la soberanía popular. Tiene algo de cierto esa afirmación, en el sentido de que todas las constituciones anteriores, previas, han nacido en periodos de crisis institucional, violencia, guerras civiles del 19, golpe de Estado del 20. Aunque la Constitución del 80 tuvo dos momentos de ratificación democrática muy importantes. Uno, el plebiscito de julio del 89, aprobado por el 90% de la población. Dos, lo que fue la reforma constitucional del 2005 del presidente Ricardo Lagos. De manera que tenemos una constitución democratizada por el pueblo y por los órganos principales de la democracia chilena, como son el presidente de la República y el Congreso Nacional. Sin perjuicio de ello, hoy tendríamos una nueva oportunidad. ¿Qué dicen los críticos frente a eso? Que siendo verdad, no se puede olvidar que también esta nueva Constitución nacería bajo el sello de la violencia, porque no hay que olvidar que cuando se convoca a este acuerdo de paz y nueva Constitución es después de los días más violentos del estallido post-18 de octubre de 2019, de manera que uno de los objetivos que tiene este acuerdo es terminar con la violencia, o es hacer frente a la violencia que hay en la sociedad chilena y que en alguna medida presiona la nueva Constitución. Esa es una primera idea. Una segunda idea es que incluso habiendo una nueva Constitución, siempre va a haber sectores mayoritarios o minoritarios que se opongan al texto constitucional. Por ejemplo, la falta de cultura histórica chilena lleva a olvidar que antes de 1973 ya había una discusión muy grande respecto a la Constitución del 25. Incluso el gobierno de la Unidad Popular, y antes del gobierno de la Unidad Popular, el programa de gobierno de la Unidad Popular había planteado una nueva constitución política del Estado para Chile para construir el socialismo. Es decir, estimaba que la constitución política vigente no era lo que había que tener, que había que hacer una constitución nueva. El presidente Allende hizo un proyecto constitucional y estaba en la idea del gobierno de Allende tener una constitución de transición al socialismo. Por otro lado, la oposición, que tampoco tenía claridad de que era la mejor constitución para Chile, denuncia al gobierno del presidente Allende por violación grave de la Constitución y las leyes el 22 de agosto de 1973. Y antes del 11 de septiembre de 73 aparece un documento en la prensa
con la salida de Allende hacia una nueva constitución. O sea, ya hay una crisis constitucional previa al 11 de septiembre del 73. No asegura una nueva constitución aprobada por el mecanismo que establezca que no haya sectores que no le reconozcan legitimidad, por ejemplo, porque no participaron grupos indígenas o porque no participaron sectores del mundo del trabajo o porque había una insuficiente participación de las regiones o por la razón que se estime conveniente. Siempre va a haber esas fricciones. Lo clave es que haya un acuerdo fundamental en toda la sociedad, con la constitución que tenemos, de respetarla, con la constitución que haya futuro, de respetarla. Un tercer aspecto que es muy relevante es que hay temas de la constitución que debieran ser zanjados muy luego. Si no se zanja luego, por ejemplo, el tema de la propiedad, del respeto a la inversión extranjera y otros, lo que vamos a tener durante un año es la paralización de muchas actividades productivas o de muchas inversiones, hasta que no esté resuelto desde el punto de vista constitucional. Y esto es muy grave porque significa que si no hay inversiones y no se crean fuentes de trabajo, vamos a tener una grave crisis social. Y esto se suma a la situación que hemos vivido primero desde el 18 de octubre y luego desde la pandemia del coronavirus, que es una doble crisis social y de trabajo. Cientos de miles de personas han perdido el empleo. Si el foco principal del país no se pone en encabezar una real recuperación económica que permita a cada familia tener trabajo, tener un sustento y tener posibilidades de desarrollarse humanamente y contribuir al progreso nacional, la verdad es que vamos a tener una situación social explosiva. Y eso no lo garantiza una nueva constitución, sino que las posibilidades de desarrollo económico y progreso social que existan efectivamente en el país y no ficticiamente a través de una nueva constitución cuyo contenido no se conoce. Y por último, necesitamos mejorar radicalmente la calidad de la política. Hemos visto deteriorada la actividad política en las últimas décadas. El Congreso Nacional y el Presidente de la República, como institución, han bajado en la percepción ciudadana, tienen una aprobación bajo el 20% de los votos, en el caso del Congreso Nacional bajo el 10% de la aprobación ciudadana, y eso es muy delicado, porque en el largo plazo significa que las instituciones de la democracia no son respetadas por la ciudadanía, y ese es un pasto fértil para el populismo, para la demagogia, para la crisis institucional. Así se ha demostrado históricamente en Chile y también en el mundo, de manera que uno de los esfuerzos más grandes que debiera ponerse en Chile no es solo modificar la letra y los artículos de la Constitución o derechamente la propia Carta Fundamental, sino que la calidad de hacer política. Y eso exige un esfuerzo por defender las propias ideas, pero también por llegar a acuerdo con quienes piensan distinto, que es una de las cosas que ha fallado en momentos de polarización. Chile tiene grandes desafíos y en ese sentido tener una perspectiva histórica ayuda, porque los logros que ha tenido Chile en los últimos 40 años son muy grandes en términos de crecimiento económico, de progreso social e incluso los logros políticos. La idea es construir sobre esos logros y no destruyendo esos logros. Son dos formas de enfrentar los desafíos de Chile. Lo que tenemos que tener claro es que los resultados del camino que tomemos son radicalmente distintos. Muchas gracias.